Hola amigos, ¿cómo andan? De nuevo acá Mauro Barnoco con una nueva entrevista aquí para YouTube en estas entrevistas emprendedoras y también hablando un poco de temas de marketing, desarrollo personal y todo lo que nos atrae a los emprendedores en este mundo de hoy en día en donde cada vez más negocios se están creando a cada momento. Hoy tengo un entrevistado de lujo, la verdad, porque he entrevistado a personalidades interesantes, pero a ellos los conocí hace un tiempo atrás. Estuve en algunas tratativas, inclusive estuve pispeando un poco su curso de cómo crear un negocio mientras trabajas, que está muy interesante y que lo conoce muchísima gente. De hecho, tengo contactos que lo han hecho. Le vamos a dar la bienvenida a uno de los integrantes del equipo de Super Hábitos de Argentina, y él es Santiago Salom. Santiago, ¿cómo te va? Hola Mauro, muchas gracias por tu invitación. Bueno, gracias por asistir. Yo sé que ustedes los estuve siguiendo por un tiempo largo y evidentemente tienen mucho trabajo y muchas obligaciones, muchas cosas para hacer, pero bueno, por suerte pudimos coordinar esta entrevista, así que te agradezco por la predisposición y por supuesto, más allá de hablar de emprendimiento, me gustaría hacer la primera pregunta como para romper el hielo. ¿Y por qué los dos hermanos tienen la barba? La barba es algo que corre en los genes de la familia. De hecho, si vos abrís mi teléfono celular y buscas en el directorio de contactos, hay un contacto que se llama El Barba y es mi papá. Así que nosotros ni siquiera somos los barbas de la familia, somos los barbas secundarios a lo sumo. Pero es algo que, digamos, hay que aprovechar nuestra genética árabe, Claro. de alguna manera. Se vuelve una moda familiar el tema de la barba. Sí, hace mucho que yo los conozco a ustedes y siempre, por lo menos yo los vi siempre con barba. Así que la primera pregunta era la más obvia. Bueno, entrando No un es una poco a lo que pregunta tiene tan que ver obvia. con el emprendimiento. Sí, decime. No, que no es una pregunta tan obvia porque nos pasa en Instagram Ujú. que hacemos transmisiones y la gente nos pregunta bastante. Así que no es tan anormal, no te preocupes. Bueno, mira, Superhábitos tiene una comunidad hoy en día muy grande y te quiero comentar que hace un tiempo atrás entrevisté a uno de sus integrantes del equipo, que es Mauricio Howling, que supongo que es una de las últimas incorporaciones de ustedes, parte del administrador de comunidades, ¿puede ser? Sí, Mauri entró para ayudarnos con la comunidad de INMT puntualmente y la de GT, que son dos cursos nuestros. Ujú. El de gestión del tiempo y de... Cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Exactamente, ese es el curso que me refería al inicio. Bien, y ustedes hablando un poco de inicio entonces, obviamente que te lo han preguntado muchas veces, pero particularmente me interesa saber cómo es que estas tres personas arrancan un proyecto de esta manera, conociendo un poco el background de ustedes, que son titulados, son personas que no es que de un día para el otro no tenían nada para hacer, sino que decidieron cambiar lo que estaban haciendo. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios, Santiago? Bueno, es una pregunta que puede llevarnos muy, muy atrás o no tan atrás, pero nosotros siempre supimos que íbamos a emprender. De hecho, yo tuve mi primer emprendimiento cuando tenía 16 años, 15, 16 años, y en 2011 nos sentamos con Mati, que es mi hermano, para los que no saben, es mi socio también, y Luca es mi cuñada, y mi hermana también en ese momento. Y todos sabíamos que queríamos, de alguna manera, porque es algo que mi viejo no hizo, pero nos dijo que hagamos y es crear un negocio de los que nos apasiona. Y nos sentamos y dijimos, ok, todos queremos emprender, lo tenemos muy claro, bueno, ¿qué tal si hacemos algo juntos? Y en 2011 empezamos nuestro primer proyecto juntos, todos habíamos tenido proyectos por aparte, y de ahí tuvimos un par de negocios y finalmente, después de un accidente de auto, que es una historia aparte, decidimos cerrar el negocio que teníamos en ese momento, que era de ropa para mujeres, accesorios para mujeres, y empezar un negocio que realmente tenga significado para nosotros, con el que realmente estemos conectados, que bueno, derivó en Superhábitos. Mira, tocaste un tema muy, muy particular y dijiste al pasar que tu papá no lo había hecho, pero sí les aconsejó que ustedes mismos los hagan. Y es un tema particular, ¿por qué? Porque nosotros, nuestros padres, bueno, yo tengo 39 años y obviamente mis viejos tampoco me han aconsejado o ellos mismos me han dado el ejemplo, pero obviamente que sí por ahí hoy en día ya te dan la libertad, obviamente soy grande, ¿no? Pero por ejemplo, cuando quise cambiar también, ya las objeciones son menos, aunque hay un poco de resistencia al tema de largarse solo a hacer un emprendimiento. ¿A vos te parece que hoy en día podrías darle un buen consejo a tus hijos, por ejemplo? En el caso de vos, tomaste coraje, hiciste lo que realmente te apasiona con tu vida. Sí, es interesante
definitivamente me gustaría que mis hijos emprendan. No tendría problema con que hagan lo que quieran, pero la cuestión con emprender es, más allá de lo cool que pueda ser, es entender cómo funcionan los problemas de las personas y cómo conseguir valor a través de eso. Y te da una independencia que nuestros padres probablemente nunca pensaron poder tener. Es decir, cuando ellos eran chicos, lo que le decían es lo que todos sabemos, ¿no? Tener buenas notas, andar a la universidad, conseguirte un trabajo, trabaja bien y alguien se va a encargar de vos. Y la realidad es que hoy en día nadie se encarga de vos. Y saber generar dinero, porque eso es algo que nosotros siempre decimos en el curso, por ejemplo, en el cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Si vos aprendés cómo hacerlo, lo puedes hacer muchas veces. Y eso te da una libertad de, por ejemplo, no quedarte en un trabajo que no te gusta porque lo necesitas. Puedes elegir, ok, ahora quiero hacer otra cosa. Bueno, puedo empezar un negocio, sé cómo son los pasos, sé cómo funciona. Entonces, definitivamente me gustaría enseñarle a mis hijos la manera en que ellos pueden tomar algo que les gusta y generar ingresos a partir de eso y una libertad diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que decís es cierto, porque por ahí una de las cosas que suelo hablar con algunos amigos que están en su trabajo, más allá de que yo no soy ni siquiera un gurú ni nada por el estilo que le va a decir, che, mira, hace esto, que, o sea, cambia tu vida y demás. Sí, yo lo he hecho, pero bueno, por ahí trato de dar consejos. Y una de las cosas que siempre digo es que tengan opciones, es decir, tener un trabajo de 8 horas todos los días y en el tiempo que te resta no generar ninguna otra oportunidad o opción, o aunque sea estudiar algo para vos tener herramientas, te vuelve una persona débil, te vuelve una persona que sin oportunidades justamente. Entonces, al menos generar esas oportunidades para que el día de mañana, si te echan o si por X razón decidís cambiar tu vida, esas opciones las vas a tener a mano, ¿no es cierto? Sí, de hecho hay una frase que de hecho me la regalaron en un mate, que no lo tengo por acá, pero que dice Discipline equals freedom, que es una frase que me gusta mucho, que significa libertad, disciplina igual a libertad. Y es algo en lo que yo creo profundamente. En la medida en la que nosotros hacemos cosas que son incómodas, somos más libres. Por ejemplo, si nosotros nos mantenemos comiendo saludablemente, eventualmente somos saludables y somos libres de movernos de un lado al otro. Si no, eventualmente vamos a necesitar la asistencia de los demás. Si, por ejemplo, nosotros nos hacemos cargo de nuestros ingresos, que es algo que definitivamente es incómodo, es posible, pero definitivamente incómodo. Eventualmente podemos decidir quedarnos en un trabajo o no. Entonces, para las personas es muy cómodo ser la víctima, para las personas es muy cómodo quedarse donde están y después echarle la culpa al presidente, al ministro, a su jefe, a su esposa, a sus hijos. Pero cuando nosotros decimos, ok, no importa lo que los demás están haciendo, voy a ver qué puedo hacer yo, es como que de alguna manera tomamos nuestro círculo de influencia, volviendo a Stephen Covey, y lo empezamos a ampliar. Y las posibilidades de lo que podemos conseguir, el nivel de libertad que podemos llegar es inmenso. Y cuando nosotros revisamos las encuestas, o sea, en Superhábitos, de las personas que entran, por ejemplo, a nuestro curso de cómo iniciar un negocio mientras trabajas, el principal motivo por el cual las personas quieren emprender es para tener más libertad. Exacto, sí, sí, totalmente, porque obviamente más allá de las acciones que podés llevar, que te pueden dar resultado o no, las opciones las seguís teniendo. Y ya que estamos hablando de dificultad y volviendo un poco, tirándote otra vez para atrás a Superhábitos en sus inicios, entonces si tenés que mencionar, supongamos, 3 o 4 dificultades grandes en los arranques, que es la parte más compleja, ¿cuál podrías enumerar? Bueno, este va, por ahí va a llegar a la casa de muchas personas que quieran emprender por Internet. Yo creo que uno de los grandes errores que cometimos en Superhábitos fue tratar de empezar nuestro negocio vendiendo productos online. Obviamente, cuando uno llega al mundo online, nosotros hicimos, previo a empezar Superhábitos, teníamos varias ideas de negocio. Una era hacer un blog y nació porque Mati, mi socio, había leído el blog de Scott Dismore, que fue un mentor nuestro y después lo pudimos conocer y todo, de Estados Unidos, y él vendía cursos. Y nosotros dijimos, hey, hagamos un blog, vendamos cursos y vamos a ser millonarios. Y el tema es que vender online es muy difícil, es mucho más difícil que vender físicamente. Y definitivamente es posible, pero toma tiempo. Entonces, nosotros tratamos de monetizar rápidamente con un producto, cuando en realidad el camino más directo a monetizar es empezar con servicios. Y eso es algo que todas las personas, o sea, yo conozco decenas de emprendedores, de referentes del marketing digital en español, de España, de México, de Colombia, y yo charlo con ellos y conozco sus historias a un punto que la gente no conoce porque tengo la oportunidad de estar en eventos con ellos, no sé, irme de viaje con ellos. Todos empiezan con servicios. No, o sea,
no conozco ahora a alguien que tendría que pensar, debe haber un caso o dos de emprendedores digitales que hayan empezado y hayan dicho, no, ¿sabes qué hice? Puse un ebook y me hice millonario vendiendo mis ebooks y después pensé en hacer consultoría. No, todos empiezan con consultoría, servicio, que es de vuelta lo más fácil de monetizar. Creo que ese fue uno de los principales errores que tuvimos. Porque nosotros cuando empezamos no vendíamos negocios, nosotros vendíamos productividad solamente. Recién a los 2 años de superhábitos, casi 3, empezamos a vender cursos de negocios. Y cuando nosotros cambiamos el enfoque y dijimos, ok, empecemos a vender mentoring de organización, que era algo que nosotros hacíamos hace mucho tiempo, pudimos empezar y, o sea, te podría mostrar el gráfico de facturación, el negocio explotó, solo con ese cambio. Exacto. Y estamos hablando de qué tiempo más o menos, porque esta pregunta me hace pensar un poco en mis clientes, en donde la mayoría de ellos, y hablando un poco de también una investigación que hice sobre los negocios y cómo, digamos, cuáles son las causas por las cuales los negocios no tienen resultado, no tienen éxito o fracasan, en general tiene que ver con abandonar antes. Y mis clientes, muchas dudas que tengo o mucho análisis que le tengo que proponer a ellos mismos es que analicen a ver los resultados un poco porque posiblemente estén teniendo un crecimiento que ni siquiera ellos se dan cuenta por no analizar. Entonces, ¿en qué tiempo ustedes más o menos se dieron cuenta, wow, esto es un negocio y realmente estamos cumpliendo un sueño? No, a nosotros nos tomó un tiempo poder renunciar a nuestros trabajos respectivamente y dedicarnos, creo que demoramos por lo menos más de un año. Tenía que fijarme bien porque no salimos al mismo tiempo. Todos estamos en situaciones diferentes. Pero el tema es una gran pregunta, el cómo sé si me estoy moviendo, porque hay una... O sea, generalmente los negocios se piensan, ¿no? Como en ese hockey stick, ¿no? Como esa curva. Sí. Eh, pero el tema es, o sea, cuando lo que pasa es que vos al principio no tenés que fijarte en indicadores de dinero y de facturación. Ese es el tema. O sea, mucha gente abandona antes porque toma malas decisiones, como renunciar a su trabajo para empezar un negocio, que es algo que de lo que nosotros estamos completamente en contra. Cada vez que encuentro a alguien que me dice, no, ¿sabes que estoy pensando en invertir para empezar un negocio? Le digo, no lo hagas. Toma, andate, escuchate estos 5 podcasts que tengo de por qué es una mala idea renunciar a tu trabajo antes de emprender. Anda, míralos, te lo van a decir en todas las charlas, te van a decir, los emprendedores tratan los... No lo hagas, anda a escuchar esto porque vas a poner en riesgo muchas cosas. Entonces, cuando vos estás empezando, o sea, si yo tengo que darle un tiempo rápido, yo te diría, en INMT, nuestro tiempo de cero a cliente puede variar, pero un buen tiempo es entre 2 y 4 meses. Pero en el medio, el criterio de medir si esta persona se está moviendo o no es en la medida en la cual va generando conocimiento validado. Es decir, nosotros les vamos dando pasos que ellos van pasando y que van constatando rápidamente en la calle. Es decir, no es que vos empezás a desarrollar tu producto, armás tu funnel, invertís en tu sitio y después hablas con los clientes. De las primeras cosas que hacemos es salir y hablar con los clientes. Te diría que desde que encuentran su idea o lo que ellos piensan que va a ser su idea, porque siempre cambia, tienen que hablar con el cliente en menos de una semana, tienen que estar hablando con personas. Entonces, tu sensación de movimiento o no está dado por qué tan rápido hablas con los clientes y la respuesta que ellos te van dando. Sí es muy normal igual y te entiendo. La ansiedad es uno de las cuestiones que más mata a los emprendedores o a personas que quieren empezar un proyecto, por ahí más que emprendedores. Sí, totalmente, sí, sí. Y justamente un poco el tema de conocer al cliente es uno de los mayores también temas importantes que los emprendedores por ahí no tienen tanto en cuenta. Ellos tienen una idea, saben cómo la van a exponer, pero jamás hablaron le hicieron una pregunta a un potencial cliente, aunque sea, como para decir, bueno, wow, voy por el lado que es. Entonces, por ahí es muy difícil. Y el tema de emprender ustedes, está bueno el consejo que dan, de hecho tienen un curso dedicado a cómo emprender mientras trabajas, que obviamente dependiendo del negocio, de la actividad de la persona y demás, va a tener resultado a través de cierto tiempo o a través de otro lapso de tiempo. En el caso de ustedes me decís que fue diferente porque cada uno tenía actividades diferentes y en el año concreto que ustedes lanzan directamente, que ya se sacan de encima cada uno sus trabajos, ¿qué año es? Te tenés que decir, creo que si tomo de principio a fin, creo que fue 2015.
2015, hace un par de años, bastante como para decir, ¿ustedes notan que están afianzados como negocio concretamente? Sí, o sea, es, o sea, nosotros tenemos ya 10 personas en el equipo, tenemos 60.000 personas en la comunidad. Hemos tenido lanzamientos de prácticamente 6 cifras en dólares, entonces definitivamente no tengo, no tengo ninguna duda de dónde estamos y, o sea, ya estamos hace varios años haciendo esto. Lo que sí cambia mucho a medida que vas creciendo es la responsabilidad. De repente, bueno, no sé dónde es la mayor parte de tu audiencia, pero de repente llegan meses, nosotros por lo menos nos estaremos gastando 100.000 pesos al mes en software, nada más. Sí, sí, en Entonces, Argentina. Yo estoy en Córdoba, así que mayormente de Argentina. bueno, claro. Entonces, nosotros gastamos en software solamente 100.000 pesos por mes. Entonces, ya de repente el vértigo de la máquina, la cantidad de gente que tienes dando vueltas, es otra, pero eso es algo que yo creo que es importante porque que está llegando al mundo online. Nosotros siempre pensamos Superhábitos viniendo, bueno, yo viniendo de una escuela de negocios corporativos, eh, nosotros siempre pensamos a Superhábitos como una empresa. Nunca lo Claro. pensamos como somos freelance tenemos un blog. Nosotros siempre pensamos, Superhábitos es una empresa y la manejamos como tal. Y a medida que, o sea, que va pasando y los negocios online van creciendo y nos empiezan a aparecer los lanzamientos de $1 millón en Latinoamérica, eh, tenés que empezar a pensarlo de esa manera. Entonces empezás a armar estructuras de esa manera, organigramas de esa manera, empezás a contratar de esa manera. Eh, definitivamente tenés que cambiar la forma que tenés. Yo siempre digo que los bloggers más exitosos son los que menos escriben en su blog. De Exacto, hecho, sí. los bloggers más exitosos, literalmente, o sea, yo no escribo muchos de los artículos, casi nada, de hecho. Es interesante lo que decís porque uno de los problemas de los emprendedores puede ser ese tipo de mentalidad, en donde obviamente uno sueña en grande, pero piensa más al día a día, pero en un momento el pensamiento tiene que ir creciendo a medida que quiere que vaya creciendo su negocio. Y me parece que es una de las claves con las cuales la idea queda en un stand-by y de hecho el negocio va a quedar también en ese mismo stand-by porque no hay un animarse a más, un animarse a crecer, un conocimiento que por ahí puede ser hablar con alguna otra persona que lo haya hecho en este momento. Por ejemplo, yo tengo mi agencia Web Marketing y soy consultor de marketing, pero yo no estoy en los niveles de ustedes. Entonces, yo me animo a hablar con vos, por ejemplo, que sos una persona muchísimo más conocida que yo, y obviamente de vos aprendo, pero hay gente que no, ni siquiera se anima a hacer este tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, obviamente, sus ideas siempre van a tener un margen porque no tiene la visión de otra persona, no tiene la idea de otra persona. Y creo que eso es fundamental. Yo creo que el desarrollo personal, y no sé a dónde lo pondrás vos, es prácticamente el 90% de un emprendimiento. Sí, bueno, de hecho, nosotros tenemos un libro que se llama Super Emprendedor, que afortunadamente muchas personas han leído. Y nosotros lo que planteamos en Super Emprendedor es, cuando vos empezás un negocio, una pyme, vos, tu negocio sos vos. De hecho, en la teoría de entrepreneurship que está basada, se estoy hablando académicamente, perdón para todas las No hay personas por problema. traerme a la academia, pero es como una teoría basada en los recursos, es decir, se plantea el estudio de negocios en los cuales, hay escuelas obviamente, ¿no? Pero en los cuales la mayor parte de los recursos de la empresa es el emprendedor. Eso es como medio lo que define esta cuestión de ser emprendedor. Entonces, a la hora de vos pensar cuáles son la mayor parte de los recursos de tu negocio y si esa mayor parte de los recursos sos vos, tus hábitos personales, siendo el 95% de las cosas que vos haces en tu día a día, van a determinar gran parte del éxito de tu negocio. Es decir, la gente piensa que los negocios fracasan porque no sé cuál es el último funnel de Snapchat, no sé, no tengo idea. Sin embargo, cuando nosotros pensamos, ok, la mayor parte de mi negocio soy yo, y se dan cuenta de que, no sé, en realidad trabajan mal porque, no sé, se pelean con los socios consistentemente, no saben escuchar, son ansiosos. Es la cantidad de negocios, estoy hablando de negocios establecidos, que fracasan porque los dueños se aburren. O sea, ellos no se lo dicen así, ellos dicen que están buscando oportunidades, pero se aburren y se pueden hacer cualquier cosa. Y vos lo vais a decir, ¿cómo está? ¿Por qué? Y lo hacen, es como, por eso nosotros en Super Hábitos hablamos de, la gente dice, ¿qué tiene que ver hábitos con emprender? Y la cuestión es, Wow.
vos sos el principal activo de tu negocio. Lo que vos hagas todos los días, o sea, si los hábitos son el 95% de lo que sea, son prácticamente todo lo que vos sos y todo lo que vos le das a tu negocio. Si vos alimentás basura en tu negocio, es decir, malos hábitos, estás desorganizado, dormís mal, hablas mal con las personas, no sabes escuchar. Y los hábitos no son solamente meditar o despertarse temprano. Hábitos es, por ejemplo, me enfrento a una adversidad. ¿Qué hago? ¿Me enojo? ¿Me victimizo? De vuelta, un hábito está constituido por 3 partes, básicamente. Disparador, conducta, recompensa. Y eso tiene muchas formas. Por ejemplo, disparador. Hay algo que no entiendo en mi negocio. ¿Cuál es tu conducta? Tu conducta es meterle para adelante. Tu conducta es lo que vos decías recién, hablar con un mentor. Ese es un hábito. Yo, por ejemplo, y eso es algo que hablamos en un podcast hace un par de semanas atrás, nosotros tenemos un hábito muy afianzado. Es, en cuanto tenemos una duda, le preguntamos a alguien. Es como, a mí me dicen, che, necesito cambiar el seguro del auto. Llamo a la persona ¿quién sabe de autos? Voy y le hablo y le digo, es que estoy buscando un seguro, ¿cuál me recomendás? Ese tipo de hábitos también cuentan y definitivamente, por eso el desarrollo personal es tan importante para tu negocio. Cuando los negocios crecen, ya tenés que pasar a hablar de los hábitos de tu negocio, que tienen que ver con los sistemas que vos tengas implementados. Es decir, cuando vos, no sé, tenés una empresa que tiene trayectoria, vos vas a tener un manual de operaciones que va a determinar cuáles son los hábitos de tu negocio. Es decir, cómo se hacen las cosas consistentemente en el día a día, cuál es la consistencia que hay. Pero cuando vos empezás, sos vos. Exacto, te entiendo totalmente. Justamente uno de los puntos claves es que cuando empieces al menos tengas claro quién sos vos y qué es lo que estás buscando, digamos, cuál es tu propósito en esta vida, porque sin eso básicamente después las ideas pueden ser las mejores del mundo, pero posiblemente vayas a tener demasiados problemas. Y te voy a sacar un poco del mundo superhábitos y voy a ir al mundo de Santiago, porque veo por ahí o leí por ahí que sos un aficionado a leer libros y que sos medio como una especie, tenés un récord Guinness o algo así, de un montón de libros en un año o algo así. Contame esa experiencia o cómo llevabas este tema. Sí, en realidad eso fue un año que leí 127 libros. Fue un año bastante intenso de lectura. Definitivamente aprendí mucho y definitivamente no leo 127 libros por año ahora, pero la lectura, nosotros siempre decimos que hay 3 formas de aprender. Hay personas que aprenden por experiencia, hay personas que aprenden hablando con otros y hay personas que investigan. Eso depende, es muy personal, no está bien o mal una cosa o la otra. O sea, el tema de experimentar es que pierdes mucho tiempo y generalmente hablar con personas es lo más rápido, pero también lo más caro. En cambio, a mí me gusta mucho leer. Entonces, generalmente, de hecho, es parte de mi rol dentro de Superhábitos. Cuando en Superhábitos hay un tema que tiene mucho que ver con tu habilidad única y aprovechar tu perfil. No todos somos buenos para todo y entender para qué sos bueno vos es importante. Hay muchas cosas que, por ejemplo, Mati, mi socio, es mucho más carismático que yo en general. Es como súper sonriente y la gente lo ama. Apenas lo ve y lo ama. Yo no soy tan así, pero tengo mis otras fortalezas y una de esas es mi capacidad de estudiar. Y paso, de hecho, todos los días tengo un bloque de leer 1 hora a la semana. Los chicos me regalaron de alguna manera, pero es parte de mi trabajo. Tengo toda una mañana de la semana que es solo leer, por ejemplo, que es parte de mi trabajo. Bien, bien. Y justamente hablando de superhábitos, un superhábito puede ser leer que es importante porque básicamente, no todas, pero muchas soluciones están en los libros, y es cierto, porque lo escribió alguien que pasó por una situación por la cual vos no necesitas pasar, solamente lees. No digo uno, a lo mejor 2 para tener un par de opciones, tampoco vamos a ir al primer libro que se nos cruce y hacer lo que dice, pero bueno, es muy importante tener ese hábito, por supuesto que en ese sentido está bueno, y supongo que lo de los 127 libros habrá sido una locura que se te cruzó o un reto a vos mismo como emprendedor que sos. Este, eh, y también leí que tenés algo que ver sos karateca o algo así, o te gustan las artes marciales. Contame esa parte. Definitivamente no soy karateca, pero no, yo lo que hago es Brazilian Jiu-Jitsu, pero he hecho otras artes marciales. Hice varios años de taekwondo, hice Muay Thai, hice MMA. El tema de las artes marciales para mí, que vos dijiste hace rato algo que es fundamental, y de hecho nosotros en nuestro libro Super Emprendedor, lo que hacemos es hablar de por qué en realidad los hábitos son importantes para emprender, y después hablamos de en qué hábitos nosotros pensamos que deberías incorporar y en qué orden. Y generalmente lo que tenés primero es hábitos que habilitan a todos los demás. Y el tema, vos dijiste, si no sabemos a dónde vamos a tener muchos problemas de acá en adelante. Y el principal problema que vas a tener es que vas a perder mucho tiempo.
Por eso la misión personal es lo primero que deberías formar a la hora de organizarte, porque la organización personal no es un tema, y ya te conecto esto con las artes marciales. Quédate conmigo. El, la misión, o sea, la organización personal no se trata de hacer más cosas en el día. La organización personal, y eso es solo una confusión muy grande, la organización personal se trata de saber decir que no. ¿Cómo podemos nosotros eliminar la mayor cantidad de cosas innecesarias? Si nosotros sacamos las cosas innecesarias y nos quedamos con lo importante, vamos a tener suficiente tiempo para todo. Después le metemos 20-80 a eso, le metemos otros elementos, le metemos automatización. Pero lo primero es, por ejemplo, vos es que nos estás escuchando, quieres empezar un negocio. ¿Por qué? Porque leíste en la radio que es cool, porque Andy Freire dijo, ah, sí, soy famoso y ando en camisa y está bueno emprender, o porque querés pasar más tiempo con tus hijos y eso es importante para vos. Emprender no es una buena idea para todo el mundo. Eh, no o sea, todos pueden emprender, todos tienen la capacidad de hacerlo. Yo no soy de los que creen que hay emprendedores y no emprendedores. Pero no todos tienen que hacerlo porque no todos es lo que van a ajustar. Y para mí, yo tengo mi misión personal y tengo mi misión por roles. Es decir, mi misión personal es una misión dividida por cada uno de mis roles personales. Y en mi rol físico, mi objetivo físicamente es tener libertad. Y tener libertad y autonomía, en mi caso, es estar saludable y saber defenderme y poder defender a personas a mi alrededor. Afortunadamente no es algo que yo tenga que hacer. Estamos en una sociedad bastante desarrollada, con lo cual no es que tengo que andarme golpeando con la gente, Claro, sí. pero el saber defenderte y manejarte alrededor de los demás te da una libertad y una soltura diferente. Y dentro de las artes marciales, para alguien que esté pensando qué artes marciales hacer, hay pocas que realmente, eh, gracias al gran experimento que son las artes marciales mixtas, hemos descubierto que funcionan en la práctica, y esos son, no sé, boxeo, kickboxing o Muay Thai, Greco y Brazilian Jiu-Jitsu. Son como las artes marciales que más resultados te van a dar rápidamente. Y bueno, yo me volqué por... bueno, hice 3 de esas, así que me moví por ahí. Bien, y hablando un poco en plan de lo que tienen ahora para futuro, aunque sea lo que resta de 2019 o lo que puede llegar el año que viene, en el grupo Super Hábitos, en tu negocio, en tu empresa, ¿qué es lo que están planeando hacer o cuáles son los ítems que quieren optimizar? Bueno, nosotros estamos en una etapa extremadamente interesante del negocio. Tenemos por un lado los productos, el negocio funciona bien, pero nosotros tenemos, nuestro objetivo todos los años es duplicar o triplicar la facturación del año anterior. Y lo venimos cumpliendo desde que empezamos el negocio. Y en este caso lo que nos está pasando ahora es cuando llegan ciertos números que son muy grandes, necesitas empezar a pensar diferente y tu tiempo es un recurso súper limitado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es empezar a trabajar mucho sobre esto que yo te hablaba de los sistemas, en términos de decir, ok, bueno, de repente hay muchas cosas que ya no podemos hacer. O sea, es lo que yo te decía antes de empezar. Por ejemplo, yo no tomo entrevistas en mi día a día cuando estoy. Ahora estoy medio de vacaciones, entonces las tomo porque me divierte charlar. Pero lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos enfrentando ahora es, bueno, ¿cómo podemos armar una estructura de negocio que nos permita mover el negocio de acá a 5 años? Y llevarnos objetivos que tenemos que son realmente muy, muy, muy ambiciosos. Y eso creo que es el principal desafío desde nuestra parte. Mantener, o sea, nosotros tenemos un mantra para este año, y es un mantra que le recomiendo a todas las personas, y es, eh, manejo un negocio simple que entiendo profundamente. Y lo que nosotros estamos haciendo, nosotros recortamos los servicios, no damos servicios, es decir, no hacemos mentoring, no hacemos consultoría, no hacemos nada, solo productos. Recortamos los servicios, recortamos nuestros canales y nos estamos enfocando en pocos canales, en pocos productos, y estamos tratando de multiplicar los resultados y también de incorporar todo este equipo nuevo de manera de poder nosotros salir de muchos aspectos de la operación Ujú. del negocio. Por suerte ya salimos de muchos, pero bueno, todavía hay cosas por mejorar, obvio. Sí, estoy de acuerdo en lo que decís. Obviamente un poco delegar para tener más tiempo, ya que el trabajo duro lo han hecho y supongo que full time deben haber sido, me imagino, en los inicios 12, 13 horas de trabajo, porque esto es así, cuando se arranca nadie te va a decir deja que lo hago yo. Y hay una cosa que dijiste que está buena, que tiene que ver con
pensar en el crecimiento y tener una planificación siempre de lo que se va a hacer, porque si no uno va a llegar a un límite en donde va a decir, ¿y ahora qué hago? Y perder tiempo en volver a programar es medio como mucho, volver a hacer un planeamiento. Ustedes manejan un plan, supongo, cada 6 meses, anual, cada 3 meses, cada un poco más extenso. Bueno, no seríamos superhábitos si estuviéramos desorganizados. Así que sí, tenemos un sistema de organización. General, o sea, para la persona que nos esté escuchando que tiene un negocio, pero cualquier persona en general, no está mal. Lo que vos querés tener siempre es obviamente una misión personal, pero tenés una misión de negocio. De ahí querés tener una visión de negocio a 5 y a 10 años. Hay autores que plantean, por ejemplo, a 10 y a 3 o solo a 5. Nosotros lo que estamos manejando ahora es a 10 y a 5 años, una visión, es decir, Mucho. la de a 10, claro, la de a 10 es más, es un objetivo de facturación. Nosotros manejamos siempre objetivos de facturación en dólares por una cuestión de inestabilidad. Entonces, muchas veces es como, bueno, todos sabemos cómo es la situación. En cuanto a la visión, tenemos una visión a 5 años, después tenemos una visión a 10, una visión a 5 años que tiene que ver con no solo facturación, sino también un posicionamiento de mercado, una cantidad de personas que nos gustaría estar alcanzando recurrentemente. Y a partir de ahí tenemos objetivos anuales y hacemos reuniones cada 3 meses. Esto es fundamental. Esto que estoy diciendo lo estoy diciendo al pasar, pero es clave. Tenemos reuniones anuales y después tenemos reuniones trimestrales, es decir, cada 3 meses nos sentamos a revisar el objetivo del año y revisar la estrategia para el resto del año. Y además de eso, obviamente tenemos reuniones todas las semanas en un mismo horario de 3 horas que nos juntamos con los chicos los viernes. Y ahí tacleamos muchos de los temas que van surgiendo, porque bueno, trabajamos online, no es que vivimos juntos. Claro, Yo a sí. los chicos a veces los veo solamente los viernes, por ejemplo, o cuando grabamos el podcast. Santiago, yo creo que ustedes uno de los puntos fuertes, analizando un poco lo que han hecho a modelo de negocio, el tema de la organización del tiempo, me parece fundamental y todavía hoy en día, y va a pasar mucho tiempo para que esto sea, para que un emprendedor tenga realmente claro cómo gestionar su tiempo sin tener a lo mejor ayuda o tener realmente herramientas útiles. Por ahora lo que necesita es gente con experiencia que le diga o le explique cómo hacerlo. Así que yo creo que ese punto fuerte es de ustedes, es un punto muy bien ganado y creo que es un poco el caballo de batalla de ustedes. No sé si vos pensás así. Sí, en realidad el Super Hábitos cuando empezamos, nosotros siempre fuimos, que de hecho nosotros hablamos siempre de que vos querés empezar en tu negocio en el área de, no del área más rentable, sino en el área de, o sea, en general, sino en el área en la cual vos ya sos bueno, porque justamente si hablamos de que tu negocio depende de tus recursos, querés entrar a tu negocio con la mayor cantidad de recursos posibles. Y nosotros siempre fuimos esa persona súper organizada a la cual tus amigos le piden consejo. Siempre que alguien quería, Sandy, ¿cómo puedo organizar? O a Mati o a Lu. Entonces, para nosotros empezar a trabajar con productividad siempre fue algo muy natural y de paso. Sin embargo, yo creo que el principal fuerte que tenemos nosotros es la docencia. En nuestra familia, y eso es algo que no necesariamente se sabe, pero lo decimos abiertamente, pero si nunca escuchaste el podcast no lo vas a saber, definitivamente. Nosotros en nuestra familia son todos docentes. Mi abuela tiene un colegio, mi abuelo fue ministro de Educación, de mis tíos, que son muchos, el 80% son docentes universitarios, secundarios, mi viejo es docente. Nosotros crecimos con la docencia, entonces nuestro fuerte siempre fue bajar a simple cosas que muchas veces son más complejas. Por ejemplo, el hecho de emprender. Si bien empezamos con el tema de la gestión del tiempo, hoy en día te diría que nuestro principal curso es cómo iniciar un negocio mientras trabajas, que Totalmente, sí, sí. es un curso que trabaja el problema que tienen muchas personas, y es quiero empezar un negocio, pero tengo un trabajo a la par, no quiero saltar al vacío, no tengo tiempo para empezarlo porque estoy trabajando, al mismo tiempo no tengo el capital, e incluso si tuviera el tiempo y el capital no sabía cuáles son esos primeros pasos. Entonces, diseñamos un curso pensado especialmente para que las personas puedan empezar sin necesidad de tener que renunciar a sus trabajos. Y que de vuelta, como dije más temprano, es un grave error, grave error. Cada vez que lo veo me deprime, una parte de mi corazón se muere cuando veo a una persona que nunca emprendió y simplemente dice, tengo esta idea, voy a empezar un negocio, invierte, renuncia a su trabajo, porque
ya sé lo que va a pasar. Vas a tener que volver a tu trabajo en 2 meses si tienes mala suerte y más endeudado todavía. Pasa todo el Sí. tiempo. Justamente es cuando por ahí, si no tuviste ese desarrollo interno como para lograr el emprendimiento, no supiste o demás, cuando caes en esa situación de tener que volver al trabajo, bueno, más si es el trabajo anterior encima, que te van a entrar a mirar con esa cara o que tu jefe te va a decir, viste, que no podías, y bueno, ahí, si no tenés realmente fuerza interna, ahí es cuando realmente te terminás quedando en el molde y básicamente ya no haces más nada y no te interesa hacer más nada, pero es un error que a lo mejor pudieras haberlo hecho bien, solamente que no tomaste la decisión correcta en el momento que había que tomarla, nada más. Así que es un buen consejo el que dan ustedes. Bueno, por ahora son ya casi 36 minutos de entrevista, obviamente que habíamos coordinado en 30 minutos, tampoco me gusta hacerlas demasiado largas, porque por eso por ahí toqué puntos esenciales como el de la barba, pero me parece muy interesante Fundamental. charlar contigo. Siempre he querido charlar con uno de ustedes, son uno de los referentes para mí en Argentina, por supuesto, de los que sigo. Les deseo todo el éxito, Santiago, muchas gracias por tu amabilidad y repito que es un honor para mí tenerte en una de mis entrevistas. No, muchas gracias a vos. La verdad es que poder salir y hay muchas ideas, por ejemplo, la idea de la misión personal que vale la pena poner allá afuera y gracias por darme la oportunidad de traer un poco más de eso. Bien, no hace falta mucho tampoco que diga los canales de comunicación de los chicos de Superhábitos, superhábitos.com, pero sí me gustaría que menciones un poco sobre el podcast que vos mismo tenés, que en este momento no tengo el nombre, el show de Superhábitos, ¿puede ser? Exactamente. Muy Sí, bien. no fuimos muy inventivos con el nombre. Nos Entonces, quedamos. ¿en dónde lo podemos encontrar? En iTunes y Sí, iVoox? en el podcast de Superhábitos lo que hacemos o la idea fue generar, nosotros tenemos nos encantan las charlas sobre mesa, somos súper familiares, la familia es fundamental para nosotros y siempre charlábamos después de la mesa, me quedaba charlando con Mati, con Lu, con mi hermana y tenemos charlas súper interesantes de productividad y dijimos, qué bueno que estaría que alguien pudiera escuchar estas cosas, porque nosotros todo el tiempo estamos pensando en estos temas. Y entonces dijimos, ok, que de hecho me acuerdo que lo hablé con Mati y dije, ¿por qué no lo grabamos? Y empezamos a grabarlo, porque yo escuché un podcast y dije, este es un formato que puede encajar perfectamente. Entonces, el show de Super Hábitos es un podcast en el que nos vas a encontrar a mis hermanos, a mi cuñada, a mí, charlando sobre temas de negocio, compartiendo sobre muchos temas, temas de negocio, temas de productividad. Nos vas a poder encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iVoox, estoy pensando otras que usan mucho en Latinoamérica, en Google Podcast también. Hemos tenido la suerte de tener mucho éxito con el podcast. De hecho, hemos sido número 1 en negocios en Argentina, en Uruguay, en México también, creo. Y estuvimos en el top 5 en Colombia, en Chile, en El Salvador, Bolivia. Bueno, estamos por todos lados con el tema del podcast. Creo que en Panamá también. El otro Ya día que, me contaron. ya que nombrás algunas cosas, me gustaría hacerte una pregunta, a ver hasta dónde llega tu modestia, digamos. O vos mismo, básicamente, dentro del equipo, ¿vos te sentís un referente de habla hispana del mundo del emprendimiento? Definime el mundo del emprendimiento. Yo creo que nosotros somos referentes, o sea, el mundo del emprendimiento es muy grande, muy grande. Nosotros ahora, en términos de audiencia, todavía nos manejamos entre los decenas y cientos de miles recién. Hay gente que maneja mucho más volumen que nosotros. Nosotros yo creo que somos unos referentes en lo que es marketing de contenidos. Es decir, empresas que trabajan para emprendedores en relación a utilizando un modelo de negocios que se basa en un blog, en un podcast, etcétera. Si hablamos de referentes del mundo del emprendimiento, hay gente, por ejemplo, la gente que trabaja en Endeavor o cosas así, tiene estructuras mucho más grandes, muchísimo más alcance que nosotros. Y yo creo que también ellos hacen otras cosas que nosotros nos hacemos, es otro segmento. Nuestro segmento es, y eso lo tenemos muy claro, es personas que tienen trabajos generalmente profesionales, entre 30 y 40 años, que tienen ciertas cualidades psicosociales determinadas. Entonces, sí, yo creo que definitivamente
en el mundo, si vamos a decir mundo de emprendedor, no creo que todavía seamos unos referentes. Sí creo que somos en el mundo del marketing de contenidos. Muy bien, Santiago. Bueno, sí, perfecto. Yo creo que en Argentina ustedes son referentes en lo que hacen, básicamente, en la gestión del tiempo. Yo no sé si hay otro que hace lo que hacen ustedes respecto de ese punto particular, tan completo como lo hacen ustedes, y en el tema de mencionar tanto cómo iniciar un emprendimiento cuando trabajas a la par. Esa mención que hacen ustedes y ese curso que tienen es sumamente práctico, interesante y fundamental, básicamente hablando también de Argentina, ¿no? Después veremos qué pasa en las otras latitudes y las idiosincrasias de diferentes países, pero en Argentina es fundamental, son dos puntos importantes que ustedes tienen y que los hace realmente muy fuertes. Santiago, te quiero agradecer nuevamente, mandar un saludo a los chicos, espero que la hayas pasado, que te hayas sentido cómodo conmigo en esta entrevista, en donde simplemente, como te dije al inicio, era una charla en donde íbamos a hablar de temas que nos interesaban a ambos y no había ni un cuestionario, como verás no leí nada, así que te agradezco mucho la amabilidad. No, gracias a vos de vuelta. Hay ciertas ideas que está bueno compartir y gracias por la plataforma. Muy bien. Chao, Santiago. Y amigos, nos vemos en otra entrevista para maurobarnoco.com. Acordate, podés suscribirte, podés darle like y compartir estas entrevistas geniales. Nos vemos. Chau.